Yo quisiera que como ayer tuvimos que brevemente cortar, no pudiste ampliar ni lograr el objetivo que tenía planeado ayer, que empecemos ya lo más temprano posible. O sea, vamos a aprovechar estos 3 minutos que nos quedan para las 11 y tú puedes empezar, hermano. Un abrazo y adelante. Ok, pues muchísimas gracias, hermano Nino, gracias por darme la palabra. Efectivamente, la verdad es que ayer fue tanto el trabajo que empezamos a desarrollar con la defensa 6-0 que se nos quedó el tiempo escaso para poder tocar todo aquello que habíamos pensado que se podía trabajar en una sola sesión, ¿no? El 6-0 fue del interés de todos los participantes especialmente, las variantes que hicimos y la muestra del trabajo que habíamos desarrollado creo que también fue muy satisfactorio para todos vosotros y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz de que haya despertado en vosotros ese interés. Por eso nos dejamos pendiente para el día de hoy la segunda parte de ese trabajo defensivo del concepto un poco más moderno de lo que realmente hoy en día se está observando dentro de la alta competición, que es un sistema defensivo con avanzado, en este caso una defensa 5-1, vamos a llamarla flexible, variable en cuanto a profundidades y en cuanto a situaciones de trabajo, que va a abarcar un poco el estilo de ataque también que el equipo contrario tenga. En ese sentido, la verdad es que tenemos ante esta hora y pico por delante, el reto de ver un poco un modelo que realmente es muy conocido para todos vosotros. Yo creo que no hay ningún entrenador, ningún jugador en el mundo que no pueda interpretar y conocer bien lo que es la defensa 5-1. Es un sistema muy tradicional de nuestro balonmano, no tiene, digamos, ningún misterio difícil de detectar, pero lo que sí es importante es valorar un poco las características que el propio sistema le va a dar a tu equipo, ¿no? Es decir, no todos los 5-1 son iguales y depende mucho del perfil que tú busques como entrenador, tanto para ese sistema como las características que tienen tus jugadores, lo puedes adaptar de una forma o de otra. De ahí que os enseño ya, me paso a la pantalla, de ahí que en nuestro trabajo 5-1, el que estamos ejecutando últimamente con los equipos con los que tengo la satisfacción y el honor de poder trabajar, tanto en federación como a través de los propios clubs, hemos adoptado un sistema 5-1 que hemos denominado flexible. Lo llamamos coloquialmente entre nosotros el 5-1 flex, porque de lo que la palabra flexible o flex intenta explicarle al jugador, intenta explicarle a nuestro equipo cuando lo hacemos, es que es un sistema que se puede adaptar a diferentes casuísticas dentro del propio partido, tanto en cuanto a las condiciones que el propio jugador o equipo contra el que juegas tiene, como a las propias circunstancias que ocurren durante un partido que pueden reclamar una mayor o menor profundidad, una mayor o menor carga de riesgo en el trabajo que tú estás desarrollando. De ahí que es un modelo que no tiene, digámoslo así, unas reglas a nivel de profundidad, a nivel de cómo contrarrestar determinadas acciones totalmente rígidas. También depende de, una vez más, estudio en primer lugar del equipo contra el que juegas, de qué necesidades se te presentan para defender 5-1 flex, si es un equipo lanzador al que hay que cortarle las distancias, al que hay que alejarlo más de la línea de 6 metros, si es un equipo que tiene un gran central al que hay que intentar evitar que juegue, si es un equipo que tiene vulnerabilidad, punto débil en las zonas exteriores donde están los extremos, en fin, todas esas peculiaridades que el scouting, que el estudio de los equipos contrarios te permite tener en información previa a la hora de poder preparar tu partido, hacen también que tú, el 5-1 flexible que nosotros trabajamos, lo adaptemos también a las circunstancias que ese equipo tiene. Obviamente, lo primero, siempre, antes de nada, es
conocimiento y trabajo de tu propio equipo y de tu propio sistema. De nada sirve estudiar bien al rival si previamente no has desarrollado un buen trabajo de formación, de capacidad de desarrollo de ese modelo que luego tienes que implementar en tu equipo. Si no, el jugador se va a sentir perdido. Si no domina el sistema en primer lugar por sí mismo dentro del marco de lo que tú quieres hacer, es muy difícil, realmente muy difícil, que el 5-1 flexible este que estamos hablando pueda tener de alguna forma traslado al partido y a las características que cada equipo se te van a presentar. Básicamente es muy importante entender que este 5-1 flex es un 5-1 que tiene, digamos, una esencia muy similar a lo que es un 3-2-1. Un 3-2-1 que es el modelo que, como sabéis, nos hicieron llegar desde la escuela yugoslava en la década de los años 80 en el siglo XX, a principios de los años 80, a través de entrenadores de la capacidad y de la calidad del profesor Vlado Stenzel y de una generación de jugadores mítica que vosotros habréis oído muchos hablar de ella, aunque os queden muy lejanos, pues los míticos Veselin Bujovic, Markonia, Kuzmanowski, Porner, una generación, Isakovic, Vukovic, una generación, digamos, que ha, para muchos entrenadores como yo, marcado un antes y un después en el balonmano. Un antes y un después de lo que llaman el balonmano moderno. Hay una transición hacia un formato de deporte mucho más abierto, mucho más creativo y en el cual la capacidad y la calidad del jugador se dejan notar en todo tipo de situaciones. Ataque, por supuesto, y también defensa. Y desde ese concepto, desde esa flexibilidad, esa creatividad que nos enseñaron los yugoslavos en aquel momento, se generó ese sistema, ese 3-2-1. Y nosotros lo que hemos hecho es adaptar ese sistema que realmente todavía se sigue usando en muchos equipos y además con éxito, aunque también es verdad que tiene puntos vulnerables que hacen que no sea un sistema que se pueda emplear de manera continuada durante toda la temporada, durante todos los partidos del trayecto de un campeonato, pero sí se pueden obtener cosas, se pueden sacar cosas que pueden servir para adaptarlas dentro del modelo 5-1 tradicional o 5-1 más profundo que otros equipos están haciendo también desde hace mucho tiempo. Por eso esa mezcla, ese, digamos, entrelazar unos conceptos con otros, nos ha permitido llegar a un 5-1 flexible o flex como nosotros lo llamamos y que, repito, es un modelo personal del equipo, nuestro equipo, y que nunca lo hemos querido llamar 3-2-1, aunque ahora cuando veáis los gráficos y el ejemplo en vídeo podríamos sentir la tentación de llamarlo, ¿no? De decir, bueno, joder, pero si Alfredo lo que usted está haciendo es un 3-2-1, no está haciendo un 5-1. Bueno, no lo hacemos así porque, entre otras cosas, no respetamos académicamente lo que el modelo 3-2-1 nos enseñó y hemos querido preservar la pureza, entre comillas, del sistema que los yugoslavos inventaron y adaptar nuestro 5-1 con características que puedan emplearse de ese 3-2-1. En primer lugar, hay que decir que genéricamente el 5-1 es una defensa compacta, realmente siempre lo ha sido así. Y cuando se empiezan a ver competiciones y partidos de equipos que defienden 5-1, incluso aún hoy en día, cuando estamos observando a determinados equipos de alto nivel, sea de clubes o de equipos nacionales, chicos o chicas, hombres o mujeres, que defienden en un 5-1 tradicional, observamos cómo estamos hablando de una defensa compacta, cuya evolución, eso sí, la ha ido transformando en una defensa cada vez más activa, cada vez con más variables en profundidad. España, el equipo nacional absoluto masculino, que ha obtenido buenos resultados en estos últimos tiempos de la mano del director técnico y seleccionador Jordi Rivera,
utiliza una variante 5-1 con una profundidad que tal pareciera a veces confundirse con cualquier otro sistema defensivos y sin embargo siempre parte del principio de lo que fue tradicionalmente una defensa 5-1. Por eso esta es una defensa que más que ninguna ha ido modificando y ha ido sufriendo evoluciones. Desde un concepto muy compacto en la línea, en la primera línea defensiva en 6 metros, con jugadores incluso de una gran antropometría para tapar, disuadir, impedir las maniobras de la primera línea y de los jugadores de segunda en 6 metros, a un concepto, digamos, de mayor profundidad, de mayor riesgo y de mayor agresividad. Básicamente, los principios que buscamos en cualquier sistema defensivo 5-1, y estoy hablando ahora de una tarea más genérica, no solamente de lo que nuestro 5-1, el que practicamos dentro de los equipos que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, hacemos, siempre tiene presente la anchura a ocupar por toda la defensa a realizar cualquier tipo de intervención. Es muy importante tener muy claro cuál es el valor del ancho del campo cuando estás defendiendo 5-1 y qué zonas son las que tú estás intentando amortizar, anular. Zonas del campo que tienes que intentar que sean mucho más poderosas, mucho más fuertes. Especialmente me refiero a la zona central, donde la presencia normalmente del avanzado que dificulta el juego del central de ataque del otro equipo es una de las tareas fundamentales y uno de los motivos por los cuales utilizas este sistema. En segundo lugar, es muy importante el control de todo lo que pasa en la línea de 6 metros. La debilidad, entre comillas, de la presencia de un jugador menos en 6 metros obliga indefectiblemente a que los 5 jugadores que se encuentran en la línea de 6 metros estén permanentemente pendientes de todo lo que ocurra, tanto a nivel de juego del pivote y movimiento del pivote, como de cualquier circulación de extremo o primera línea que pueda transformarse para contrarrestar ese ataque a la defensa 5-1. Es básico también impedir en la medida de lo posible, por lo tanto, que los jugadores circulen por detrás de nuestros defensores, que ganen situaciones en la espalda del jugador que está defendiendo de nuestro equipo. En tercer lugar, los puestos específicos asignados para nuestro sistema, en este caso, solo son un punto de partida. Nosotros damos muchísima digámoslo así, permisividad a todos los jugadores que están en el sistema defensivo para que entiendan que puede y debe de haber cambios, coberturas y doblaje permanente en el trabajo defensivo, de tal manera que no se pierda la superioridad en la zona de balón y que no se pierda nunca la ventaja que implica esa movilidad que el jugador tiene. Aunque tú partas de un puesto específico del 5-1, digamos, por ejemplo, lateral, las circunstancias en los sistemas de ayudas, etcétera, que se puedan tener que ir produciendo, puede provocar que durante un tiempo determinado puedas acabar defendiendo en un puesto específico diferente. Siempre que se mantenga el equilibrio y que eso sirva para contrarrestar la ventaja que pueda tener el equipo atacante, en nuestro sistema 5-1 flex es permisible y en el 5-1, digamos, más moderno, más profundo, también se está permitiendo. Es muy importante, lo mismo que hicimos en el 6-0 ayer, mantener el principio de crear superioridad en la zona de balón. Este es un principio que aplicamos en todos los sistemas que estamos trabajando. Queremos que la densidad, que la sensación de defensa compacta y que la ventaja numérica se produzca siempre en la zona del balón, aun a riesgo de tener que intervenir en inferioridad en el lado contrario. Esa inferioridad hay que corregirla a medida que el balón va llegando a esa zona donde inicialmente hay inferioridad. Y por eso el trabajo de piernas, el trabajo de desplazamiento, los ajustes laterales, el momento de intervención, lo que la técnico-táctica individual defensiva y la propia preparación física obliga, son básicos para poder tener éxito en un sistema defensivo como este. Y por último,
Algo muy importante es evitar abrir intervalos en exceso para facilitar penetraciones. Vamos a ver luego durante los gráficos y el vídeo cómo los espacios se abren muchísimo en determinados momentos con el objeto de disuadir, con el objeto de generar una duda, de recuperar un balón, de defender a un adversario que tenga el balón. Bueno, esos digamos, momentos en los cuales el jugador defensor sale, profundiza en su trabajo, tienen que ser contrarrestados rápidamente, tanto por sus compañeros como por él mismo, que tiene que recuperar su posición inmediatamente que pueda y evitar que se puedan producir penetraciones. Es básico contrarrestar el peligro real que tiene este sistema defensivo, entre otros, que es que la línea de 6 metros se encuentra mucho menos protegida que en sistemas tradicionales o más cerrados, como ya hemos visto en otros casos. Bueno, este primer, digamos, gráfico os pretende enseñar un poco hasta dónde puede llegar el movimiento, la posición, la situación, la orientación y el desplazamiento de todos los jugadores que intervienen en el sistema. Si os fijáis, nosotros hemos también ido adaptando partes del sistema 3-2-1 al 5-1 flex. Por ejemplo, en la nomenclatura, si un, digamos, entrenador o profesor tradicional del balonmano estuviera en este momento hablando con vosotros, os diría que lo que figura aquí y llamamos 5-1 no es correcto, porque la numeración que nosotros le damos a los jugadores se corresponde con un 3-2-1 y no con un 5-1. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, sobre todo porque queremos diferenciar muy bien las tareas que tienen 3, 2 y 4, es decir, los jugadores que ahí veis más próximos a la línea de 6 metros, con la tarea que debe de realizar 5, 6 y 7, que son lo que tradicionalmente en la 3-2-1 serían laterales y avanzado. Por eso hemos tomado ese tipo de nomenclatura, ese tipo de numeración para nuestro sistema 5-1 flex, aunque como ya he explicado, no sea exactamente lo que tradicionalmente es una defensa 3-2-1. Observar cómo los dos laterales, tanto 5 como 6, pueden tener una profundidad grandísima, máximo como límite 12-13 metros. ¿De qué va a depender? Siempre de la posición del balón, siempre de dónde se encuentre situado el balón. Cuando el balón se sitúa en las zonas exteriores, es decir, en las zonas donde menos ángulo de lanzamiento en teoría hay, es el momento en el que nuestros laterales suelen tener más profundidad, intentando que el balón salga con mucha dificultad de esa zona exterior, intentando provocar que el balón no salga en velocidad y próximo a la línea de 6-9 metros desde esas zonas exteriores. Nosotros siempre le decimos a los jugadores y a las chicas, queremos que la pelota se juegue el mayor tiempo posible en los extremos. Este es uno de los principios básicos que nos planteamos siempre. Cuando decimos que se juegue, no nos estamos refiriendo solo a que los extremos participen fintando o finalizando. Estamos refiriéndonos a que el balón en sí esté el mayor tiempo posible ahí, donde hay menos ángulo de tiro y que por el contrario, en la zona central haya más dificultades para conectar. Por otro lado también, fijaros un poco en las flechas del defensor 3, del central defensivo, que superan por detrás la actividad de 5 y de 6. Eso quiere decir que el defensor 3 debe ser un defensor con unas piernas increíbles. Es una de las claves del sistema defensivo, porque debe de llegar a hacer hasta coberturas por detrás de 5 y 6 en zona exterior, de manera que se evite crear superioridad. Y por último, la posición de 7, la acción del avanzado, es una acción que dependerá muchísimo de las características del central y de la posición del balón según donde esté y el peligro que generan las trayectorias de los laterales. En función de todo eso, su profundidad puede variar desde 9-10 metros hasta incluso 12-13, según un poco, como digo, las características del otro equipo. Esta sería la estructura inicial del 5-1 flex. Vale, a partir de ahí
vamos a observar un poco ciertos mecanismos que son los que estamos entrenando siempre como punto de partida para que el equipo se adapte a la posición y al trabajo 5-1 flex. Por un lado, en la derecha estáis viendo cómo el equipo en defensa intenta siempre, a través de la presencia del jugador central, del número 3, mantener la superioridad numérica en la zona de balón. Eso significa que cuando la pelota entra en la esquina, cuando el balón entra en el extremo, automáticamente el número 6, en este caso, el lateral defensivo, va a tratar de generarle al extremo incertidumbre intentando que no saque el balón fácil. Obviamente, si el extremo izquierdo tratase de atacar el intervalo entre donde está situado su defensor y el del lateral, el lateral tendría que recuperar la posición hacia atrás y cerrar, y cubrir primero o ayudar si fuera preciso. En este caso, 3 no debe de ayudar al extremo, sino estar pendiente de la posición del pivote que, como estáis viendo en el gráfico en este momento, está muy, muy cerca de la zona donde está el balón. ¿Qué ocurre con nuestro avanzado, con nuestro jugador número 7? Bueno, cuando el balón está en ese extremo, tiene que estar siempre muy pendiente al pase largo que hay entre el extremo y su central. Pero sobre todo, tiene que estar pendiente a que si el lateral izquierdo de ataque recibiera el balón y atacara al medio, debe de ser siempre la primera ayuda. Atención, no se trata solo de cubrir, tiene que ayudar si el número 6 es superado. Ayudar a nivel de golpe franco. Esto es un mecanismo 3-2-1 también, un mecanismo que el 3-2-1 ha empleado, que a diferencia del 5-1 tradicional, donde el avanzado cubre el espacio central intentando que la trayectoria del lateral no sea muy larga, y es el número 3 quien defiende cuando es superado el lateral izquierdo, nosotros al número 3, al central, no le hacemos abandonar la línea de 6 metros prácticamente nunca, y queremos que sea 7 quien provoque, quien realice esa ayuda en la zona central. ¿Qué conlleva esa ayuda del avanzado si hay que realizarla? Pues lo que estáis viendo ahí, que el número 5, el segundo lateral, el de la izquierda, tiene que estar preparado para hacer otra ayuda en el caso de que sea el central quien progrese. Y por lo tanto, volvemos al planteamiento de la defensa en inferioridad, del 1 contra 2 en la zona contraria a donde está el balón. Aquí estamos viendo otra situación que entrenamos muchísimo, muchísimo. Es la situación generada por una superioridad a partir de un 1 contra 1 del lateral. Como veis, el balón está ahora en el lateral y siempre que su salida sea hacia la zona central desbordando al jugador número 6, volvemos otra vez a obligar al avanzado a que sea quien realice la primera ayuda, a quien cierre ese espacio. El número 3, central defensivo, lo que está haciendo es estar situado siempre enfrente del balón y tapar con brazos la posibilidad del lanzamiento por encima de él. Pero además es una especie de ayuda de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el número 7, el avanzado, no pudiese llegar a cerrar a tiempo por el motivo que fuera, nuestro sistema siempre contempla que siempre habrá una segunda ayuda, la ayuda de emergencia. Y esa es la que realiza el central número 3, quien cuando ve que 7 no puede cerrar a tiempo, debe de ir contra el lateral urgentemente en esa situación de crear superioridad que os he ido explicando. Como veis, al tener que estar en esa zona en superioridad, de nuevo la posición del pivote implica una situación de inferioridad donde está el balón. Eso significa que tanto 5 como 2 en sus zonas tienen que multiplicarse para defender. Tienen que trabajar activos para intentar contrarrestar esa inferioridad hasta que el balón llegue al otro lado. Y evidentemente de nada nos servirá todo lo que os estoy explicando si nuestra defensa es muy blanda, muy permisiva y consiente que la cadena de pases se produzca de manera muy rápida. Si eso ocurre, será muy difícil que podamos contrarrestar el trabajo que haga el equipo atacante. Cuando el balón está en el lateral, además de la salida hacia el centro, si superan al número 6, se puede producir una salida hacia el lado débil. Tradicionalmente, lo normal sería encontrar
ayudas procedentes más del exterior, de número 4, que de otro jugador de la defensa. Sin embargo, nosotros hemos considerado que cuando la salida al lado débil del lateral se produce en una zona muy vertical hacia portería, es decir, que no es una finta al lado débil con una salida que va encerrándose hacia el córner, que pierde el ángulo de tiro, en ese caso intentamos que sea el central, el número 3, quien provoque, quien realice esa ayuda. Esto hace que la situación de superioridad 2 contra 1 siga produciéndose. Por lo tanto, ningún balón llega al extremo con ventaja para que finalice, porque el exterior está preocupado de cubrir un poco el espacio en esa zona y sobre todo de defender al extremo para que no pueda finalizar en un pase de continuidad. Muy importante también apreciar la posición de número 7 del avanzado. Si el pivote se sitúa cercano a la zona donde se está produciendo esa finta y esa ayuda del número 3 por el exterior, el avanzado está obligado a bajar a cubrir el pase al pivote que está en esa zona. No lo defenderá 5. ¿Qué es lo que va a hacer 5? 5, si nuestro avanzado no puede recuperar su posición, deberá ir a defender al impar, al central, de manera que evite que ese central pueda recibir un pase largo y a partir de ahí conseguir una ventaja. Como veis, es una cadena de situaciones, muchas de las cuales se parecen al 3-2-1, y es un problema de entrenamiento. Entrenamiento individual, entrenamiento grupal y entrenamiento colectivo. Con el tiempo y con el desarrollo se van consiguiendo muy buenos resultados. Ahí veis un poco la consecuencia del pase que os decía. El lateral le pasa y en el caso de que el avanzado se vea obligado a bajar con el pivote, automáticamente el lateral debe de ir a romper ese pase. Si puede interceptarlo, interceptarlo. Y si no, defender al central. Por supuesto, el exterior contrario sigue en 1 contra 2 contra el lateral y contra el extremo. Es muy importante también todo este tipo de cosas que ahora os pongo. Las situaciones 1 contra 2 en el exterior opuesto. Fijaros cómo la pelota que está en el extremo, en este momento, con salida hacia el centro ante bloqueo, fijaros ahí, provoca inmediatamente la misma actuación, la misma. Es decir, el bloqueo sobre el lateral derecho número 6, la obligación del defensor es saltárselo, no defenderlo. Cuando un lateral recibe un bloqueo de parte de un pivote o de un jugador que esté en la línea de 6 metros, la consigna que le damos en el entrenamiento al jugador es que debe a toda costa de seguir al lateral, nunca cambiar. Si puede, si no le queda más remedio, obviamente debe de cambiar. Pero si puede, debe de seguirlo para evitar que haya superioridad. En el caso de que no pueda seguirlo con el bloqueo, fijaros cómo automáticamente la respuesta vuelve a ser la misma que sin bloqueo. Es el 7 quien realiza la ayuda. No 3, no el central que defendía al principio el pivote. Y vuelve a ser 5 quien va a defender un posible pase al central. ¿Cuál es la tarea de 3? ¿Cuál es la tarea del central? Tratar de seguir la línea de pase a lo largo de 6 metros para poder llegar a defender al lateral opuesto en la zona contraria si llegara el balón. En el caso de que no llegue, siempre la actividad del exterior que os acabo de citar, 1 contra 2. Este mecanismo aparentemente parece muy difícil, pero cuando se entrena todo el principio defensivo desde lo individual a lo colectivo y cuando sobre todo el equipo llega a conseguir retardar la circulación del balón y evitar que el balón vaya rápido en las zonas próximas a 9 metros, siempre genera eficacia, siempre se consigue amortizar. El riesgo que se corre, sobre todo al principio cuando empiezas a defender con tu equipo en este sistema, es que los jugadores que atacan lo hagan muy cerca de 9 metros para pasar o lanzar. Cuando se juega próximo a 9 metros y los pases son rápidos y de continuidad, es muy difícil que podamos defender.
que podamos llegar a este sistema de ayudas. Tampoco sería fácil en ningún otro sistema, porque todo lo que implique que se permita a un equipo en ataque jugar entre 6 y 9 metros empieza siempre a ser un problema en cualquier sistema. Pero en este caso más que nunca, hay que romper la continuidad y hay que retardar y frenar la acción del equipo que ataca. Tanto cuando tiene el balón el jugador que defiendes, como cuando no lo tiene y tienes que intervenir a nivel de disuasión, de crear dudas, etcétera, etcétera. Cuando el bloqueo se produce ante el avanzado, es un poco exactamente lo mismo que en el caso del lateral. La primera consigna que le damos a nuestro avanzado es que tiene que intentar saltarse el bloqueo. Tiene que evitar que el pivote le bloquee. Y por lo tanto tiene que seguir al jugador que está defendiendo. Si eso no fuera posible, automáticamente generamos un sistema de ayudas en el cual, de nuevo, igual que pasa en 3-2-1, el 5 y el 6, el lateral derecho en este caso en el dibujo, tiene que ser el primer jugador en acudir a la ayuda sobre 9 metros. ¿Por qué? Porque nuestro central que no abandona la línea de 6 seguirá la línea de pase y en el caso de que haya una continuidad hacia el lateral, será él el que intentará mantener la igualdad en defensa cerrando la actividad de ese lateral. Esto tiene muchas variantes que hay que entrenar mucho. Cuando el lateral que va a recibir el pase del central lo hace muy alejado de 9 metros, el central tiene muchísimo más fácil, muchísimo más, el poder cerrar y llegar a tiempo. Pero si ese lateral recibe en 8 o 9 metros, es mucho más difícil que pueda recibir el balón. Por eso hay que entrenar con el exterior, algo que os enseñé en un vídeo de las chicas contra Suecia, que es el jugar al 1 contra 2, el pase que se produzca entre el central y el lateral. Hay que conseguir que el exterior, con un buen timing, cuando el lateral recibe en 8 o 9 metros, salga a interceptar ese pase y robe, intercepte ese balón entre el central y el lateral en situación de recibirlo próximo a 9. De esa manera nos aseguramos que si el lateral recibe lejos, el central va a llegar y que si se aproxima, siempre correrá el riesgo de ser interceptado por nuestro exterior. Solución ante 3-3-2-4. El retroceso del avanzado a la línea de 8-9 metros. Ayer me preguntaban, ayer me hacían la siguiente pregunta. Alfredo, ¿cómo defiendes tú en 5-1 cuando el desdoblamiento se produce? ¿Mueves al avanzado hacia un lado? ¿Lo mantienes en el centro? Bueno, aquí empieza a jugar un poco la táctica. Empieza a jugar un poco lo que significa el estudiar al contrario, porque ocurre muchas veces que por la peligrosidad que tienen determinados jugadores, un sistema no es válido en ese partido y sí lo es otro diferente. Nosotros, normalmente, por sistema, cuando la situación lo permite, porque el estudio nos dice que el nivel de peligrosidad es muy parecido y que no hay un grandísimo jugador enfrente que te puede matar, por decirlo de alguna manera, a nivel de gol, de lanzamiento, etc., lo que hemos optado es por achatar, por hacer que el avanzado retroceda a situarse más o menos entre 8 y 9 metros y mantenga la posición central cubierta sin defender específicamente a nadie. En el momento en el que el lateral desdobla, como es este caso, o el central, automáticamente, si os fijáis, 7 va hacia atrás, regula su posición y no defiende a nadie en particular si delante de él no hay nadie. Lo que va a hacer es automáticamente cubrir el espacio central, ayudar en el marcaje a los pivotes y serán 5 y 6 los que mantendrán la presión contra sus laterales, con la ayuda de que los exteriores puedan retardar disuadiendo el pase lateral 1 contra 2. Básicamente esto es un poco el trabajo que en 3-2-1 estamos desarrollando con el equipo. Ahora os podría enseñar un poco las variantes que se van a producir en función de lo que en el vídeo se ofrece.
Antes de avanzar con el vídeo, que es importante verlo para que entendáis un poco, sí me gustaría hacer una pequeña pausa en el desarrollo de la conversación, ahora que además estamos a mitad de charla, y que me hagáis cualquier tipo de pregunta o de duda que pueda surgir. Abandono la presentación y, si os parece bien, en este pequeño receso podemos hablar un poco sobre cualquier cosa que tengáis en duda. Bien, Alfredo. Jesús Manuel inmediatamente te hace una aclaración. Dice, entonces tenemos que provocar a nuestros defensores que disuadan a sus pares para provocar esa profundidad, para provocar esa distancia que nos conviene entre la línea defensiva y la del ataque. No. Sí, Jesús Manuel, pero dependiendo también de la posición del balón cuando lo haces. Quiero decir, hay que ajustar el nivel de peligrosidad que tiene la situación del balón y del jugador que lo lleva para realizar ese tipo de disuasiones que estamos hablando. No siempre se puede mantener la misma profundidad, digámoslo así, en la disuasión, en el alejar al jugador, ¿vale? Y, por supuesto, hay un principio básico que es por lo que se llama flex. No se llama flex por cualquier motivo. Se llama flex porque es variable. Se llama flex porque lo variamos en función del rival en cada partido, pero también porque dentro del mismo partido los jugadores tienen que modificar sus conductas permanentemente. Si repiten sistemáticamente la misma conducta, se vuelve vulnerable, porque el ataque se adapta. Tienes que hacer que el ataque no sepa lo que vas a hacer. Tienes que volverlo lo más imprevisible posible dentro de los cánones que marca el trabajo de cada uno de sus jugadores. Efectivamente, hay que alejar a los jugadores, pero sabiendo en dónde está el balón y en qué zona del campo conviene más realizar ese tipo de tareas. Chris Lady, cuando el avanzado se va a un lateral... Cuando el avanzado se va a un lateral... Perdón. Sí, adelante. Por doblaje. ¿Qué desventaja tenemos abajo? Ella pregunta que cuando el avanzado se va a un lateral para un doblaje, ¿qué desventaja tenemos abajo? Bueno, lo que se refiere Chris Lady en la ayuda que al avanzado debe de hacer al lateral viene contrarrestado por la situación que expliqué de la posición del central defensivo siempre en función del balón. El central defensivo, el número 3, no defiende en función de la posición del pivote, defiende en función de la posición del balón. Por lo tanto, siempre está creando superioridad con respecto a la posición de la pelota. Eso significa que cuando el avanzado debe de ayudar, siempre hay un jugador de más en esa posición y eso está generando esa densidad que hace falta para que no haya esa superioridad. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, es una defensa de piernas, es una defensa de mucha intensidad. Necesita que los jugadores o las jugadoras estén muy activos, si no, evidentemente se va a desbordar con demasiada facilidad la situación, ¿no? Carlos Cordero, él dice que la defensa 5-1 le es favorable entonces para un contraataque de la segunda y tercera oleada. Y de la primera porque cuando tienes un avanzado que tiene, digamos, buenas características para correr y para jugar al contraataque, es una posición en el campo muy por delante del resto de sus compañeros en defensa. Con lo cual, si eres capaz de defender bien, automáticamente tienes una ventaja con ese jugador que puede llegar antes. O sea que sí es un sistema muy ofensivo de cara a montar cualquier tipo de oleada de contraataque, desde la primera hasta la tercera. Gabriel, perdóname que te interrumpa. Aquí he visto una pregunta también de Jesús Manuel que dice, si 5 va a pivote, casi se crea un 3 contra 1 en el extremo izquierdo, ¿no? En el mecanismo 2. Sí, Jesús, efectivamente. Hay momentos en los cuales se puede hasta confundir hasta el 3 contra 1 momentáneamente, no permanentemente, porque esa densidad que estamos intentando crear y el dificultar la salida del balón hace que se presente esa perspectiva dentro del sistema.
Contestado eso, Gabriel, perdona. Siguiente pregunta si quieres. Delisle plantea, la defensa 3-2-1 no es recomendable trabajar por largo tiempo por el esfuerzo que los jugadores deben de realizar en esta defensa. En este caso de la defensa 5-1 flex, ¿qué tiene similar característica? ¿Qué tiempo recomienda, según la preparación física, debe utilizarla? Me imagino que durante qué tiempo. Sí, esta es una buena reflexión. Yo dije que hoy en día en el balonmano moderno, digámoslo así, en el balonmano de la más alta competición, la defensa 3-2-1 es una defensa tan exigente que es realmente complicado que 6, 7 jugadores que intervengan en ese sistema puedan hacerlo de manera constante durante 60 minutos. Esto es realmente hoy en día una cierta, yo diría que una quimera, ¿no? Es muy complicado mantener la capacidad física suficiente para defender en el alto nivel 3-2-1 sin hacer cambios. Sin embargo, también hay que decir que es posible, con una buena gestión de las rotaciones que haces con tu equipo, tratar de sostener el umbral físico necesario como para que el 3-2-1 pueda tener un mínimo nivel de eficacia. ¿Cuál es el problema? Que la táctica que se está desarrollando hoy en día en los equipos a nivel de ataque hace que aquel sistema 3-2-1 que conocimos se vuelva también un poco más vulnerable que en el momento en el que se empezó a trabajar. Y hoy en día los equipos, gracias a la calidad que tienen, realmente a determinado momento se adaptan y pueden ocasionar, digámoslo así, según sus características, bastante peligro. En el caso del 5-1 flexible que os estoy diciendo, bajo mi punto de vista, los jugadores en la tarea defensiva no deben de trabajar lo mismo que en concepto general, más allá de 15 minutos. El tiempo que nosotros más o menos hemos estudiado a través de, bueno, pues un poco del análisis de los factores que intervienen en el comportamiento de un jugador en defensa, en un sistema 5-1, nos habla de que entre 12 y 15 minutos, es el límite para mantener una plena actividad que obtenga, que aporte el mayor rendimiento posible a cada uno de esos jugadores dentro del sistema. Por lo tanto, es un sistema que necesita necesariamente de variabilidad, de una buena gestión de banquillo, de una buena gestión de rotación de jugadores y que la participación de tus jugadores en el campo sea la mayor posible. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando no tienes esa posibilidad, cuando no tienes tantos jugadores para gestionar los cambios, pero te gusta el modelo 5-1 flexible, nunca olvides que se llama flexible precisamente porque lo puedes adaptar en cuanto a profundidad a las características o a los problemas que tú tengas. Quiero decir, si tú solo tienes 9 o 10 jugadores que pueden defender en las posiciones defensivas o menos, quizá puedes también modificar, por ejemplo, la profundidad del 5-1 y no hacerlo permanentemente tan abierto y cerrarlo un poquito de manera que puedas regenerar físicamente a alguno de esos jugadores que tú tienes dificultades. O crear especialistas de ataque y hacer que ese jugador indispensable en la defensa pueda estar siempre. Hay muchas posibilidades para combinar todo esto de manera que se pueda, digamos, evitar el problema que condiciona tanto a nivel físico el trabajo. Le saluda Luis Alfredo y le dice, en una defensa 5-1, cuando el avanzado recibe un bloqueo de pivote arriba, ¿qué debe de hacer? ¿Seguir con el pivote hacia la línea de 6 metros donde se ha ido a marcar el pivote? Bueno, en nuestro defensa 5-1, como ya expliqué, lo primero es que el número 3, el central defensivo, debe de estar muy atento para avisarle al avanzado del bloqueo. Esta es la primera consigna. Hay que avisar del bloqueo siempre que se pueda para que el avanzado vaya contra el central. En vez de quedar separado, automáticamente que le digan que hay bloqueo, no mirar mucho la posición del pivote que llega, sino ir a buscar al central para que continúe con él y se salga de ese bloqueo. Pero en el caso de que no pueda defender al central y tenga que cambiar y tenga que defender al pivote, evidentemente tiene que realizar una maniobra de contrabloqueo que delante del pivote, evitar que le gane la posición y acompañarlo hasta donde el pivote llegue
durante ese tiempo que se está produciendo el bloqueo entre el central y el pivote. Cuando la pelota ya sale hacia un lateral o hacia otro jugador del campo, abandona el pivote, lo entrega al jugador que esté en esa zona y vuelve a su punto de partida, que normalmente será el defender al central. Carlos Cordero dice, ¿podríamos decir que el rol del pivot se ve afectado con el avanzado, sí o no? En cierta medida sí, en cierta medida se puede ver afectado, pero también depende de las características del pivote. Date cuenta que puede encontrarse en un partido con un pivote que tenga, por sus características, muchísima movilidad, que sea un jugador muy hábil para jugar entre la primera línea y la posición del avanzado, desmarcándose, deslizando, recibiendo sin balón, buscando los espacios libres, y esto es algo que, digamos, tenemos que tener preparados para defender, porque es uno de los puntos que puede generar mayor vulnerabilidad. Este sistema le facilita mucho la maniobra el hecho de que el pivote sea un jugador grande, corpulento y muy estático, que solo trabaja en una zona. Tendrá más dificultades cuando el pivote sea un jugador dinámico. Por lo tanto, ¿el rol se puede ver afectado? Sí, se puede ver afectado, pero sobre todo depende de cómo el entrenador del equipo establezca el tipo de ataque que va a realizar con el pivote en ese sistema. Si es un ataque muy dinámico, puede provocarle más, digamos, beneficios que si es un pivote demasiado estático. Jorge Peralta, cuando estamos hablando de la 5-1 flex, nos referimos a que el jugador adelantado, su función primordial es moverse en apoyo a los laterales y con una limitación hacia frente del central. No, no. Cuando hablamos de un 5-1 flexible, nos estamos refiriendo a un conjunto de situaciones, tanto por parte del avanzado como por parte de los laterales, de los exteriores o del propio central defensivo, que hacen que su trabajo se modifique en sus patrones permanentemente dependiendo de el jugador al que defienden, el equipo contra el que juega, el momento del partido en el que estamos jugando y las características de los sistemas de juego que el ataque emplea para desbordar nuestra defensa 5-1. Se llama flexible porque no maneja siempre las mismas distancias, porque no maneja siempre las mismas situaciones y porque en esa variabilidad de posiciones, de situaciones, lo que provoca es incertidumbre, dudas y la capacidad para de alguna manera recuperar el balón, independientemente de que el avanzado, al estilo de lo que es el 3-2-1, debe, entre otros mecanismos, de ayudar a los laterales cuando son desbordados. Anderson Ramírez dice, profesor, siempre que se hable de 5-1, ¿el defensor avanzado tiene que estar exclusivamente defendiendo al central o se llamaría 5-1 también, aunque el avanzado defienda a cualquier otro jugador que esté en la primera línea? No, se puede llamar 5-1, se debe de llamar 5-1 siempre. El 5-1 es un sistema que tiene muchísimas variantes, muchísimas. Cuando defiendes al central en una posición más cerrada o una posición más profunda, estamos hablando de un 5-1 clásico o de un 5+1 en profundidad, dependiendo de la profundidad que adquiera el avanzado. Pero también ocurre muchas veces, y lo hemos visto en muchos partidos, que sin llegar a ser una mixta, el avanzado opta por marcar, por lo que el entrenador le indica, a uno de los laterales y sigue siendo un 5-1 porque no le está haciendo una mixta. Ese sería un 5-1 zonal, llamémoslo así, 5-1 en zona. Y a partir de ahí, lo que ya es más tradicional, que es aquel avanzado que se encarga de marcar estrictamente a un solo jugador por su nivel de peligrosidad. Y estaríamos hablando de una defensa 5-1 mixta, ¿no? Por lo tanto, hay muchas variantes y todas ellas forman parte de la amalgama de lo que es el sistema defensivo 5-1. Según Marino Martínez, profesor, él entiende que el jugador avanzado no debería de regresar a 6 metros cuando el cambio de defensa, sino que debe de irse directamente sobre el lateral que viene hacia adentro, que viene penetrando. ¿Qué usted opina? ¿Por qué el jugador central tiene que regresar a 9 metros? Es 6 metros, es 6 metros. Fue que se equivocó. Después de hacer la a 6 metros, si puede ser.
más fácil, a mi entender, irse directamente con el lateral que va entrando. No acabo de entender muy bien la idea. Quiero pensar que estamos hablando de superar por el lado débil a nuestro lateral defensivo y que esa ayuda provoca el que, según Marino, sería más fácil ir directamente con el lateral que va entrando. Bueno, tendríamos que aclararlo más, no lo comprendo muy bien exactamente lo que me quiere decir, pero lo que sí puedo decir es que el central defensivo es sobre todo un jugador de cierre de esa defensa y que como nosotros no defendemos individualmente en ningún puesto específico, sino que defendemos por zonas, y en esas zonas, como ya expliqué alguna vez, puede ocurrir muchas cosas, desde que no haya nadie hasta que haya dos. La tarea de proteger por encima de todo la línea de 6 metros. Y desde ahí son los laterales, es el avanzado quien se encarga de realizar ese tipo de tareas más activas fuera de la línea de 6. No sé si estoy contestando a lo que Marino quiere decirme, pero si no es así, aquí estoy para intentar aclararlo mejor. Bien. Luis Alfredo dice, ¿la defensa 5-1 se puede utilizar para un saque rápido si hay gol del equipo contrario? Por supuesto, pero no solo el 5-1. El saque rápido de centro o contragol, como lo llaman coloquialmente, se puede emplear utilizando cualquier tipo de sistema defensivo, sea el 5-1, sea el 6-0, sea la 3-3, sea el 4-2. No condiciona el contragol, no está condicionado por el hecho de que sea un sistema u otro el que utilices en defensa. Luis Alfredo pregunta otra vez, si el lateral atacante le roba la espalda al defensa, al defensa 5-1, ¿puede salir y dar un golpe franco para el ataque? Si el lateral atacante le roba la espalda al defensa de él, al par, a su lateral o al avanzado. Debe ser al avanzado. ¿Puede salir y dar un golpe franco para dar el ataque? Puede, no, debe de hacerlo, ¿no? Es decir, he dicho también que es importantísimo el hecho de que la defensa no sea permisiva, no sea blanda. Tiene que interrumpir, y en el momento en el que un jugador, sea cual sea, es desbordado en esa defensa, en la que ya tiene que aparecer la ayuda defensiva, el que otro jugador vaya a colaborar, vaya a ayudar para que no se pueda producir el lanzamiento, eso tiene que ser un mecanismo que automáticamente provoque que los jugadores se vuelvan muchísimo más agresivos para interrumpir cualquier continuidad. Las continuidades nunca ayudan a que el sistema sea eficaz. Lo que tenemos es que retardar, crear dudas, frenar y tratar de que el ataque sea cuanto más lento, entre comillas esta expresión, mejor. No veo más. Déjeme hacerle una pregunta que me hicieron. Bueno, veo acá Anderson. ¿Qué rol juega la comunicación de los defensores que no están en avanzado con el que está avanzado en cuanto a los bloqueos? El 195.000.000% de todo. Es decir, aquí en esta defensa es imposible tener éxito si no hay una comunicación permanente entre todos. Primer punto, el portero básico, que sea un auténtico director de juego entendiendo cómo es este sistema y lo que debe de hacer en cada momento el equipo y ayudarlos en cuanto a lo que significa la posición de los jugadores del otro equipo. Segundo, el central, el número 3, la clave en la dirección del trabajo defensivo de todos sus compañeros por su posición, por su situación dentro del campo, y a partir de ahí, obviamente, toda la comunicación de los laterales, del central entre sí y con el avanzado para, digámoslo así, ser capaces de contrarrestar cualquier acción de bloqueo que produzca ahí arriba. Pregunta Joan Quesada. ¿Cuál sería el tiempo máximo de trabajo de este sistema de defensa en un partido contra un equipo de rapidez? Mira, a Joan le contestaría que, bajo mi punto de vista, depende mucho de las circunstancias, no de que sea un equipo rápido o lento. Yo he tenido partidos donde he defendido 60 minutos, y lo hago muchas veces, con el 5-1 flexible, lo he hecho muchas veces, muchísimos partidos completos, pero equipo en
un equipo rápido. Es decir, depende un poco. Y también me ha pasado de de defender a un equipo con más lentitud, más corpulento, con más lanzamiento y no ser capaz de amortizarlo y tener que variar hacia otro tipo de ideas. Yo creo que depende un poco de, digamos, el estudio que hagas del otro equipo y de cómo es el rendimiento en ese momento del equipo, qué es lo que va pasando en el partido, ¿no? Se puede mantener durante 60 minutos sin ninguna duda, como también pues, se puede llegar al punto de que tengas que modificarlo y cambiarlo por otro sistema. Sí, antes de hacer la pregunta de Jorge, para que no se escape, Sí. ¿podría usted recomendar jugar a riesgo en una defensa 5-1, provocando que la pelota, estando en el extremo, subir al lateral a defender al lateral próximo y al avanzado defender al central para provocar un pase hacia el otro extremo y salir al robo, coordinando el lateral con el extremo defensor, la salida? Sí, esa es la idea, Gabriel. La idea es, como os decía, el principio básico que nosotros manejamos con esto es que el balón se juegue el mayor tiempo en las esquinas del campo. Este es un poco el principio, por todas las razones que ya di. Por lo tanto, en el momento en el que el balón entra en el extremo, los laterales que están próximos tienen que generarle dudas al extremo en el sentido de ¿qué voy a hacer? Veo que me suben a una presión, voy a la finta 1 contra 1, busco un pase largo, me freno. Todo ese tipo de dudas son las que empiezas a crear cuando realizas esta obstrucción, digamos, de la salida del balón desde el extremo. Y por lo tanto, ese trabajo del lateral y que el avanzado también esté muy atento al pase largo entre el extremo y el central es una de las cosas que hacemos. Ahora, vuelvo a repetir esto sistemáticamente en cada acción defensiva termina por ser un fracaso. Se llama flex, y se llama flex porque varía constantemente la actividad. Eso es lo que hay que enseñarle al jugador, porque el jugador aprender que tiene que presionar aquí o que tiene que salir aquí, eso lo hacen todos, eso lo aprenden todos rápido. La dificultad está en entrenar para que entienda cuándo debe y cuándo no debe, de que varíe su trabajo. Esa conducta es la que hay que entrenar y por eso puede tener éxito el sistema. Si el sistema siempre es igual y siempre hace lo mismo, fracasará en poco tiempo. Jorge hace dos preguntas que en sí es la misma. Él dice, él tenía entendido que el 5-1 se usaba para equipos que tenían una muy buena rotación de balón. Ahora, él mismo pregunta, ¿puedo usar este sistema de defensa con cualquier equipo? Si tuviéramos, Jorge, que irnos al concepto académico de cada uno de los sistemas defensivos que se nos enseñó durante muchos años, es evidente que uno de los argumentos que se daba para defender en 5-1 es el que tú acabas de dar, al mismo tiempo que se decía que era un sistema bueno para contrarrestar a un central y otra serie de factores. Yo creo que hoy en día, el estudio del juego de ataque, de los sistemas ofensivos de los equipos, nos ha llevado a concluir que lo importante realmente es analizar cuáles son los puntos fuertes y débiles del equipo contrario y desde ahí establecer el mejor mecanismo, la mejor solución con el trabajo que tú realizas en defensa habitualmente. A veces, como ya dije, en un equipo que normalmente manejará un par de sistemas, el 5-1 será bueno porque romperá esa circulación, porque evitarás las conexiones con el central, porque te darás cuenta de que al resto de los jugadores le crea dudas esa posición del 5-1 flex o del 5-1 normal, y otras veces pues ocurrirá lo contrario. De ahí que sea tan importante estudiarlo. Yo no quiero ser ya en estos tiempos demasiado academicista en todas las cosas. Las cosas hay que estudiarlas con calma y valorar todos los pros y contras que tienen en cada momento para tomar la mejor decisión. Y sobre todo conocer a tus jugadores porque evidentemente muchas veces en el alto nivel no todo el mundo puede hacerlo todo. Bien, pues para concluir, para que avancemos, dice Luis Alfredo, que ya algo usted explicó y lo dijo, que la comunicación entre defensa central y 5-1 es fundamental para el juego 2 contra 2 entre pivote y central. Creo que usted dio esa respuesta 1000. Sí. Sí, está contestado. Efectivamente, es una parte indispensable de todo lo que se trabaja. Esa comunicación es básica y nada sirve trabajar mucho y entrenarlo todo si luego los jugadores no se comunican, no hablan entre ellos
para leer, para tener una buena lectura de lo que está pasando en ataque en cada momento. Bueno, me voy entonces al vídeo, Gabriel. Un vaso de agua y vaya al vídeo para que refuerce la garganta. Ok, perfecto. Pues 2 minutos y a partir de ahí os pongo el vídeo. 2 minutos para ese vaso de agua, que sí que me va a venir muy bien. Bien, en lo que Alfredo regresa, por favor, vamos a dar unas informaciones. Por lo que veo dentro del chat, veo que ya todos han puesto sus respectivos nombres. Roberto, ¿me ayudas? Si te falta alguien por identificar, nuestro control de lista y recordar, bueno, veo un Galaxy 7, dos Galaxy 7 veo. Un 2018, veo un Huawei i9. Miren, nosotros necesitamos que ustedes se identifiquen, aunque sea por el chat, porque es lo único que nos va a dar el nombre de ustedes para nosotros poder llevar el control de la asistencia y demás. Creo que ahí Alfredo va a aprovechar en lo que yo estoy diciendo para pedir que por favor concluyan de terminarle los trabajos, que no todos se lo han enviado. Lo dejo en usted, Alfredo, para que inmediatamente usted concluya con esto e inicie o continúe con su programación. Sí, yo tengo en mi poder ya información de muchos de los participantes, de muchos de los vídeos, de los ejercicios que fuimos analizando y pidiendo para, bueno, para ver vuestro punto de vista, cómo vosotros entendéis un poco el trabajo que yo os he intentado explicar aquí durante estos días. Y, bueno, es cierto que aún nos falta, digamos, una parte del trabajo de algunos de los compañeros que todavía no se nos hizo llegar. Yo quiero deciros lo primero que sería importante, sobre todo para saber un poco cuál es vuestro punto de vista en el aspecto relacionado con el trabajo que estamos desarrollando. Nos interesa mucho, tanto a la Comisión Técnica de la Federación Dominicana como a mí mismo, el saber un poco cuál es vuestra visión de este deporte, cuál es vuestra visión de este trabajo que estamos haciendo. Y por lo tanto, el que el feedback, que el envío de estos trabajos produce, sea útil para conectar de una manera un poco diferente. Yo creo que estamos de acuerdo en que unas charlas o unas reuniones de estas características gana muchísimo cuando los intervinientes tienen la oportunidad de ser ayudados también por gente como vosotros, que tenéis un conocimiento del balonmano lo suficientemente importante como para poder dar vuestra opinión. Aquí no estamos hablando con personas que no hayan visto en su vida un partido de balonmano o que no lo hayan practicado en algún momento. Todos tenéis una grandísima experiencia, desde participaciones en competiciones internacionales en algunos casos, hasta personas que llevan entrenando años con escuelas, con niños pequeños en la formación y un montón de gente que seguro que tiene muchísimas cosas que decir. Bueno, pues creo que es el momento. Y por lo tanto, como hoy es viernes, mañana es el último día de este maravilloso curso que bueno, pues me va a dejar un recuerdo imborrable de todo lo que hemos aportado, de todo lo que hemos hecho aquí. Os pediría que en la medida de lo posible, de aquí al domingo, vamos a dejarlo en el domingo, seáis capaces todos de completar esas tareas que fuimos hablando de hacer, para que yo el domingo por la noche las tenga ya todas en mi correo electrónico. Si hay personas que tienen dificultad porque les cuesta enviar el email, porque no tienen correo electrónico, no lo usan habitualmente, también se les puede dar la alternativa de enviarle a Roberto o a Gabriel una fotografía con los ejercicios a través del propio celular, del WhatsApp, y ellos me harán llegar a mí esa información vía WhatsApp, que yo también puedo verla desde ahí. Por lo tanto, si el email es un problema, no tengáis ningún problema. Hacerlo igual, hacer la fotografía del trabajo que vayáis a plantear y enviársela a la comisión técnica, en este caso a Gabriel y a Roberto, vía WhatsApp, y ellos me harán llegar a mí vuestro trabajo. Importante identificarse también, por favor, vuestro nombre y vuestro apellido, aunque vengan
WhatsApp, que nombre y apellidos, cada uno de los trabajos, para que sepamos identificar sin ningún tipo de problema a todas las personas que estáis colaborando, que estáis trabajando en esta cuestión de trabajos personales. Repito, vamos a poner de límite el domingo a vuestra noche, no a la mía, ¿vale? Para poder cerrar esta parte del trabajo que estamos haciendo juntos y a partir de ahí que yo pueda analizar un poco todo lo que habéis mandado y, insisto, sin ningún afán de nada, no es un afán ni de evaluación ni de juzgar a nadie. Lo mismo que seguro que vosotros me estaréis, digamos, analizando en lo que os estoy exponiendo y que, ¿por qué no? Habrá cosas que os generen más dudas y que os puedan crear más inquietud o os parezcan más difíciles. Para mí también es importante el conoceros, el saber cuál es vuestro punto de vista y vuestra visión del balonmano en cada una de las cosas que hacéis. Así creo que podemos sacar mucho más provecho de este trabajo. Esto es un poco lo que había que decir, creo, Gabriel, ¿no? Sí, excelente, ya usted puede continuar. Ok, pues entonces me voy a la segunda parte y en la segunda parte lo que vamos a analizar sobre todo es un vídeo que os he traído en el cual vais a poder ver ese trabajo 5-1 Flex desarrollado en este caso por el equipo de Italia en el que llevo trabajando desde hace 2 temporadas. A ver si encuentro, perdonad, porque me he perdido un poco. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Como decía, el trabajo del equipo italiano con el que estoy trabajando estas 2 temporadas últimas y que si Dios quiere seguiremos con él el año que viene y cómo se adapta a 5-1 flexible. Os digo que es una imagen de un partido contra uno de los equipos que teníamos en el campeonato, un equipo joven con mucho talento a nivel de fintas, de maniobras, de velocidad y sin embargo al final, después de estudiar un poco las características que tenía, decidimos que era posible y había que intentarlo utilizar el sistema 5-1 flexible. Todo este tiempo que he trabajado con ellos allí, nuestro sistema madre, nuestro sistema inicial, siempre es el 5-1. Y a partir de ahí hemos entrenado como segundo sistema un 6-0, que también hemos utilizado más para, digamos, contrarrestar un poco determinadas cuestiones que van surgiendo cuando ya los equipos van conociendo un poco nuestro trabajo. Vamos a empezar por verlo y os voy indicando alguna cosita y veis un poco el desarrollo del mismo. No sé qué pasa. Perdonadme un segundo. Bueno, no sé por qué no arranca. Pues no tira, no tira. No sé cuál es el problema ahora mismo. Perdonad un segundo que estoy en ello, ¿eh? Por algún motivo que no sé cuál es, no entra el vídeo. Gabriel, voy a ponerlo, porque no sé por qué motivo no entra desde la presentación, voy a ponerlo sacándolo del propio vídeo, de la propia carpeta. ¿Me confirmas, por favor, si lo veis? ¿De acuerdo? Ok. No sé cuál es el problema, pero lo tengo ahora aquí medio fastidiado el invento.
Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, entonces voy a ello. Bien, empezamos un poco a ver las situaciones. Fijaros en la profundidad de los laterales de nuestro avanzado, cómo interrumpen, generan dudas y sobre todo un sistema que facilita muchísimo la salida al contraataque. El contraataque, gracias a este sistema, gana muchísimos enteros porque tanto recuperaciones de balón como errores provocan. Ahí tenéis cómo la bajada a 2-4 provoca cómo se hunde el avanzado y eso genera que haya una cierta precipitación también del ataque, ¿no? Habéis visto cómo ya estamos ahí encerrando. Fijaros cómo estamos encerrando al que saca el balón desde la esquina y al lateral que va a buscarlo. Fijaros en la posición del jugador este calvo, número 33, que está intentando encerrar a los jugadores, procurando no hacer falta, salvo que no quede otro remedio. El movimiento otra vez del ataque del equipo de Casano. Fijaros hasta dónde profundizan nuestros jugadores. En este caso el pivote está abierto y la transformación, la circulación a doble pivote del extremo izquierdo. Solución, mantener la posición con el central, no hundirse demasiado, seguir trabajando los cambios y una vez más la anticipación que el exterior hizo al pase largo del lateral genera un error puesto que pierden el balón en esa conexión. Salida de contraataque, fijaros cómo vamos en ventaja 6 contra 5 y cómo somos capaces de finalizar en muy pocos pases la situación gracias a esa ventaja inicial que hemos creado. De nuevo, un poco la posición, habéis visto otra vez cómo aunque el extremo está más bien abierto, no está demasiado cerrado, pero nuestro lateral se arriesga bastante e intenta que el lateral de ataque no pueda recibir la pelota, pero también preparado a cubrir la trayectoria al centro. Fijaros la dificultad que tiene el extremo para sacar el balón. Otra vez en el 1 contra 1, los cambios de oponente y otra vez el error en la conexión, la presión genera esos errores que nos da la ventaja para poder correr hipotéticamente al contraataque. Otra vez estamos trabajando sobre el sistema del equipo contrario en esta situación. Ahora un pase y va y una circulación de extremo. Fijaros cómo el extremo, a través del pase y va con el pivote, ha circulado hacia el punto de penalti sin balón. Hacemos los cambios, pero mantenemos al exterior con el lateral y al avanzado sin perder la zona central. Y ahora, importante también observar esto. Fijaros, 1, 2 y 3 jugadores contra 1 y 2. Esto es importante entender que siempre estamos en superior en la zona de balón. Este lateral, por más que los pivotes estén en el otro lado, tiene que bascular a su zona lateral cuando el balón llegue ahí. Tiene que crear densidad, no puede dejar el 1 contra 1 muy abierto. A partir de ahí hemos conseguido amortizarlo, la ayuda del avanzado, el tiro precipitado que provoca éxito defensivo de nuestra parte. El saque en la banda, la continuidad del ataque, ya hay una advertencia de pasivo donde el jugador que estaba en el centro, que ahora era lateral, transforma 2-4 y otra vez como el avanzado se hunde sin perder el centro. Mirar al avanzado cómo acompaña al pivote, se hunde con él un poco en zona central, pero no se va a marcar a ninguno de los dos laterales. Lo que seguimos manteniendo es la presión. Otra vez el error y otra vez éxito a través de un contraataque y una salida rápida de esa situación de partido. Inicio otra vez del ataque en este caso, otra vez el buscar siempre con agresividad, sacar de la distancia a los jugadores que están atacando. Fijaros que están jugando muy lejos, que no están próximos a 9 metros. En este caso otra circulación. Ahora se ha escapado sin balón en un error de nuestro avanzado el central cuando transformó el lateral y observar cómo la ayuda
llega en primer lugar siempre del lateral. Fijaros, al pasar, y ahora observar cómo se escapa el central y cómo el primer jugador que va a cerrar siempre es el lateral y el central defensivo detrás haciendo ayuda. Contraataque a partir del error y finalización con el modelo de contraataque, ejemplo que os puse el otro día cuando hablábamos de contraataque. Actividad otra vez defensiva, siempre preparados con el pivote abierto y la circulación del extremo. El avanzado no abandona la posición con el central es un jugador peligroso de este equipo, incluso profundiza bastante a pesar del doble pivote, le intenta sacar, seguimos intentando crear superioridad, observar cómo hay un 3 contra 2 en la zona del balón, no sé si lo estáis viendo, ahora ya el extremo vuelve a su sitio y se vuelve a repetir la igualdad, pero siempre nuestro central provoca superioridad. Otra vez, la situación de partida, las ayudas y la situación en la cual os explicaba antes la ayuda. Voy a ponerla otra vez para que la veáis. Fijaros cómo el lateral al salir es desbordado, aquí va a ser superado, y cómo nuestro central va inmediatamente, probablemente está dentro del área o pisando la línea, pero va rápido a cerrar, abandonando el marcaje al pivote, generando una ayuda y el exterior sin irse demasiado a buscar al lateral. El contraataque, la continuidad de ese contraataque y la finalización, de nuevo gracias a la anticipación que nos aporta el movimiento defensivo previo. Ahora estamos en una de esas variantes que antes me preguntaba alguno de los compañeros, porque estamos realizando una defensa 5+1 mixta. Marcamos porque estamos en superioridad al central, que es el jugador más peligroso, y seguimos con un modelo flexible, porque aunque sea individual, aunque sea mixta, fijaros cómo estamos manteniendo constantemente las distancias variadas, como siempre hay superioridad en la zona del balón, y seguimos trabajando con la idea de que la defensa, de que el ataque no se adapte a ese trabajo. Mucha basculación, un tiro, digamos, un poco forzado, error nuestro de rechace, que teníamos que haberlo cogido, y ahí manteniendo siempre esa defensa en superioridad con el avanzado marcando al central. Continuidad que pueda provocar un error, ahí lo tenéis, y esa continuidad que genera otro contraataque que nos da éxito en la última acción. Bueno, esto es un pequeño ejemplo en el que habéis podido ver tanto desdoblamientos como situaciones en cruces y demás, sobre la base de lo que es el sistema 5-1 flexible, y al final también es importante entender que en gran parte de todo lo que estamos haciendo depende mucho del propio entrenador, en el sentido de que el entrenador es quien va a tener que tomar esas decisiones que hacen mejor o peor al sistema. Por eso creo que todo lo que podamos hablar, todo lo que os podamos contar respecto a este sistema o a otros, parte del principio siempre del principio de que hay que trabajar con la mira puesta a obtener el mejor rendimiento en cada situación del equipo, tanto en los partidos como en los entrenamientos cuando trabajas con ellos. Y por eso el estudio, el análisis de cuántas cosas necesitas para que tu equipo funcione es fundamental en este trabajo. Bueno, yo creo que con esto puedo dar por terminado este trabajo de hoy. Ahora quedo un poco a las preguntas que queráis hacerme en último término y con esto yo creo que podemos dar por concluido, porque son las 6:15 ya, ¿no, Gabriel? Sí, estoy en línea esperando a ver las preguntas de los compañeros. Perfecto. Marcela, en lo que los compañeros hacen las preguntas, recuérdate que Steven está adentro. Bueno, en lo que sale la pregunta, Alfredo, viste cómo comentamos que la defensa es una parte que llama mucho la atención, porque como yo he dicho toda la vida, lanzar hacia la portería no tiene ciencia, aunque sí tiene una práctica y un ejercicio, pero defender se necesita entrega, se necesita
un trabajo de equipo, se necesita pensar por el atacante y pensar tú como defensor también. Sin duda, sin duda. Es una cuestión fundamental y yo creo que muchas veces hay ciertos entrenadores que no le dan la importancia al trabajo defensivo que lo tiene en nuestro deporte. En la defensa en balonmano, como yo creo que en casi todos los deportes colectivos, es fundamental. Muchas cosas son importantes, eso está claro, pero un equipo que construye un buen modelo defensivo y que es estadísticamente tiene un buen rendimiento, está claro que tiene muchas cosas que ganar. Gabriel, te voy a poner en el chat para todos el trabajo a desarrollar con la charla de hoy en el sistema defensivo 5-1 Flex. ¿Te parece bien? Igual que hice el otro día. Perfecto, Roberto y yo lo reenviamos, aparte de tú ponerlo en el chat. Vale, ok, perfecto, pues allá voy. Como le dije la otra vez, por favor, lápiz y libreta en mano para copiar el trabajo que el profesor está dejando pendiente. Le voy a dar una idea. Si usted no es dado a escribir, espere que Alfredo concluya de escribir cuál es la tarea y con su celular tómele una foto a la pantalla y ahí ya usted tiene la pregunta. Están saliendo ahora preguntas, pero ahora mismo las contesto, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, la retomamos. Bueno, ahí lo tienes. En primer lugar, construir un ejercicio en el que se coordine el trabajo entre laterales y avanzado, entre 5, 6 y 7, contra la primera línea, esos mecanismos que hacen falta de ayudas, de marcaje, de posición, un ejercicio que trabaje eso. Segundo, un ejercicio donde se desarrolle, otro ejercicio diferente, donde se desarrolle la defensa del avanzado al recibir un bloqueo dinámico, es decir, se trata de lograr la mejora del avanzado ante ese bloqueo, cómo respondería y qué hay que hacer y cómo entrenar eso, qué tipo de ejercicios, desde una situación simple a una situación más compleja, ¿de acuerdo? Y por último, un ejercicio para que el equipo entrene las transformaciones de los extremos, las circulaciones de los extremos ante el sistema 5-1 Flex. Las respuestas que hacen falta, el cambio a nivel de control del lateral que se queda sin el extremo que circula. En fin, un ejercicio en el que el equipo pueda entrenar esas transformaciones. Serían 3 gráficos, en definitiva, los que hay que preparar con vistas a la charla de hoy. Se puede entender, ¿no, Gabriel? Sí, sí, perfectamente. Recordarle que aparte de enviar el gráfico, también envíen la explicación al lado, que si no pueden hacerlo a través del correo, pueden hacerlo en una libreta y luego tomarle una foto y enviársela en adjunto por correo o enviárnosla por WhatsApp, nosotros se la hacemos llegar. Cualquiera de las 3 formas. Ok.
Hay una pregunta de Anderson. Le esto a Jorge Peralta. Hay una de Anderson. Sí. Perdón. Sí. Dice Anderson, cuando está en superioridad usando el sistema 5.1, ¿puedo cambiar a 4.2 siempre que esté en superioridad? Sí, claro, puedes cambiar perfectamente. Depende un poco de lo que estés viendo que ocurre en el campo y de lo que se plantea como necesidad del partido, ¿no? En el sentido de que a lo mejor te encuentras con dos jugadores muy peligrosos que quieres anular y que el resto no son de esa misma calidad y intentas, digamos, apretar más, dificultar más el juego del otro equipo, anulando a los dos jugadores estos peligrosos que reciben la defensa arriba, ¿no? Por tanto, sí, es una posibilidad el cambio de sistema. Dice Jorge Peralta, para aplicar el sistema 5.1, ¿usted entiende que deben de los jugadores tener un nivel de conocimiento técnico, táctico y un conocimiento pleno de lo que es la finta y cambio de dirección? Bueno, son dos cosas diferentes, Jorge. En el sentido de lo que es la propia parte defensiva, que creo que es a la que te refieres en primer lugar, no es necesario aplicar el 5.1 flexible desde un nivel técnico-táctico muy alto. De hecho, puedo decirte que en la planificación, la metodología y la planificación que estamos haciendo en los clubes últimamente, donde yo tengo la oportunidad de ser el director técnico, este sistema más similar, más cerrado, en plan 3-2-1, lo estamos haciendo con las etapas más tempranas. Es decir, para entendernos rápidamente, los niños desde 7, 6 años hasta 9, 10 años defienden individual, empezando por el mini handball y siguiendo por el balonmano normal. Cuando llegan a la etapa alevín de segundo año infantiles, es decir, 11, 12, 12, 13, 13, 14, defienden en 3-3, y cuando llegan a la etapa cadete, es decir, 14 para 15, 15 para 16, utilizan un sistema 3-2-1 con muchas similitudes a lo que ya es el 5-1 flexible. Solo cuando llegan a nivel junior juvenil empiezan a trabajar la 5-1 flexible. Pero esta defensa se puede aplicar perfectamente siempre y cuando vaya en paralelo el desarrollo individual a la mejora colectiva. Si solo trabajas colectivamente, seguro que no te va a servir. Tienes que trabajar todos los aspectos que condicionan el desarrollo del sistema. Alfredo, te pregunta Jesús Manuel López. Para realizar el tipo de trabajo en la 5.1, además del acondicionamiento físico semanal para preparar el tronco inferior, ¿cómo tú preparas a tus jugadores en el periodo de preparación específico? Bueno, Jesús, quiero entender que estás hablándome de un microciclo de preparación en pretemporada o en una Navidad antes de empezar otra vez la competición. Si no es así, me lo dices, me corriges. Mira, el trabajo... correcto. El trabajo que nosotros hacemos con el equipo, como tú dices, tiene que trabajar muchísimo el desarrollo de las capacidades del tren inferior. Un equipo sin piernas en balonmano hoy en día, no solo para defender, sino también para atacar, es prácticamente imposible. Y a partir de ahí, el trabajo va en la línea siempre, a nivel del orden físico, de desarrollar las capacidades específicas de la fuerza, resistencia, velocidad, etcétera. Y luego dedicamos durante la semana de trabajo siempre a un proyecto de semana de 5 sesiones, aproximadamente 5 sesiones de equipo, grupales, de todo el mundo. Bueno, pues desarrollamos ahí un mínimo de 3 o 2 sesiones y media en el trabajo defensivo. Es decir, prácticamente al 50% entre una cosa y otra. Desde aspectos técnico-tácticos individuales, marcaje, interceptación, desplazamientos, ajuste lateral, momento de intervención, defensa ante penetraciones, trabajo táctico grupal, cambio de oponente, ayuda a doblaje, un montón de cosas en ese sentido, deslizamiento contra bloqueo y luego propiamente el sistema defensivo que lo hacemos, pues como ya expliqué un poco en algunas charlas anteriores, de manera fragmentaria al principio, con ejercicios de conexión, de manera global luego, encadenándolo con el contraataque. Es decir, es un proceso que es muy largo, que es muy tedioso, muy
digamos, denso, pero que, bueno, pues gracias a Dios, muchas veces nos da buen resultado. Rafael Espinosa le da las gracias de antemano por su dedicación a enseñar y valora la importancia que tiene el curso de manera virtual. No solo refresca los conocimientos, sino que le actualiza a cada quien en los conocimientos profundos del balonmano actual. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias a usted, Rafael, y un placer el que le esté sirviendo como ayuda todo este trabajo que estamos haciendo. Jesús, me preguntas si es integrado y sí, sobre todo en los microciclos de competición, no en periodos de pretemporada donde todavía trabajamos cosas de una manera más analítica, pero en los periodos de competición sí tratamos de realizar un trabajo integrado lo mayor posible en todas las actividades que desarrollamos. Creemos que es un poco la manera de gestionar mejor todo lo que hay que trabajar con el equipo. Gustavo, mi hermano García, le pregunta, profesor, usted sabe que en los equipos aparecen jugadores que no les gusta defender de ninguna manera. ¿Cómo puede uno motivarlo y manejar eso para lograr que los jugadores entren dentro del sistema defensivo? Bueno, esta pregunta, Gabriel, esta pregunta, Gustavo, es una pregunta muy peliaguda, es una pregunta muy complicada, porque si yo me dejara llevar por mi mala cabeza, por decirlo de alguna manera, y no reflexionase mucho, lo primero que te diría sería que yo no concibo que ningún jugador defender. Yo concibo que sea mal defensor, pero no que no quiera defender. Porque se trata de que en este deporte la cultura, digamos, que hay que adquirir para hacer balonmano desde que empiezas a jugar, le inculque al entrenador, al jugador, el deseo, el gusto y las ganas por defender, no solo por atacar. Entre otras cosas porque la defensa es una parte sustancial también importante del juego y también porque ahora mismo en el tiempo que corre, el balón cuando defiendes también es una parte fundamental del trabajo. Por tanto, mi primer problema es decir que tenemos que generar en todos los jugadores desde los muy pequeños cuando empiezan a jugar el gusto por defender, que significa encontrar tareas y alicientes que hagan que la defensa sea algo que les guste, bonito y motivante, que no les guste solo lanzar a portería o tener el balón en la mano para hacer una finta o para lo que sea. Y eso se hace a través de una buena gestión del entrenamiento que realizas con tu equipo desde muy pequeños. Si interiorizan eso cuando son pequeños, cuando son mayores será mucho más fácil que participen sea cual sea la actividad. Es evidente que en el alto nivel hay jugadores que no llegan a alcanzar el nivel defensivo que se necesita para que puedan aportar lo necesario en tu equipo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la falta de, digámoslo así, motivación, ganas para poder hacer ese trabajo defensivo. Si yo en un grupo, por decirlo, para entender el ejemplo, que ya he manejado desde pequeño, no consigo que mis jugadores sientan el gusto por defender y sientan la importancia de lo que están haciendo en ese momento, para mí como entrenador eso sería un fracaso. Sería realmente que no he conseguido alcanzar la meta que me proponía con ese jugador. Y eso es lo que hay que transmitir desde pequeño. Y cuando lleguen arriba, sean buenos o malos defensores, comprender que es una parte más del trabajo que tienen que hacer dentro de un partido. Así que, en ese sentido, yo creo que cuando estés trabajando con el alto nivel y tu jugador X no le guste defender, lo primero que tienes que hacer es hacerle entender que contigo va a tener que defender y lo vas a hacer a través de introducirle permanentemente en las tareas defensivas. Aunque luego no vaya a hacerlo, aunque luego en un partido no vaya a defender tanto como otros. Tiene que ser uno más defendiendo, tiene que ser uno más entrenando eso. Y tiene que darse cuenta de que en ese sentido es uno como los demás. Que porque sea un buen atacante, a él no le guste defender, no significa que eso no lo pueda hacer. Y paulatinamente hacerle ver que es importante su participación, aunque luego, obviamente, a lo mejor su momento en un partido no llegue de la misma forma que otros compañeros. Pero nunca debemos de rendirnos y tenemos que inculcar esa mentalidad y, repito, la clave es hacerlo desde pequeños. Voy a ayudarte, Alfredo. Voy a hacer una locución ahí. Incluso en todos los deportes, si tú lo analizas, solamente
quizás artes marciales, voleibol y balonmano. Son los 3 deportes donde se inicia el aprendizaje a través de la enseñanza de la defensa. En los demás se golpea primero, se enseña a atacar primero. Si miras el béisbol, si miras el fútbol, si miras todos los deportes donde tienen que ver de enfrentamiento, te enseñan a atacar, menos en esos 3 que te dije, donde te enseñan de inicio cómo defender como parte fundamental para el desarrollo de ese deporte. Ni más ni menos, ni más ni menos. Esto es así. Ahora, también yo vuelvo a decir que el rol del entrenador en todo esto es fundamental. El que el entrenador sea capaz de transmitir esa cuestión desde que empieza con un equipo. Si no, es complicado que todo el mundo se sienta integrado en esa tarea. Bueno, no sé si hay alguna cosa más o si por hoy podemos darlo por finalizado, Gabriel. Sí, vamos a finalizar. Previo, por favor, Marcel, dámele paso a Steven Irineo, que hoy es quien va en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación a finalizar el encuentro de hoy. Steven, tienes las palabras de despedida, al menos que Roberto o Carlos tengan algo que decir previamente. Roberto, Carlos. Bueno, creo que no. Steven, por favor, el micrófono y la cámara son tuyos. Mi saludo para todos. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Steven. Puedes continuar. Son tantas las cosas que uno quiere expresar que verdaderamente nos sentimos satisfechos de ver esa eminencia, ya de que tuvimos unos años bastante agradables y seguimos con los años agradables, porque mientras los años pasan, más sabiduría Dios nos permite que adquiramos. Pero verdaderamente voy a mencionar, antes de dirigirme a Alfredo, a nombre de la federación, verdaderamente en nombre del Comité Olímpico y el presidente Luis Mejía, el Ministerio de Deporte y nuestro presidente de la Federación Dominicana de Balonmano y nuestro comité ejecutivo, dirigido por el señor Miguel Rivera, nuestra dirección técnica, a cargo de Roberto Martínez, Gabriel Vázquez, y nuestros entrenadores nacionales y atletas. Verdaderamente nos sentimos más que satisfechos de tener este lazo de semana, 2 días de semana, compartiendo con una eminencia, como lo es Alfredo Rodríguez en el balonmano. Son tantas las cosas que yo quiero decir que solamente voy a nombre de nuestro presidente Miguel Rivera y a nombre de la federación, vemos personas como el caso de Espinosa, el caso de Lisle y Neninge, esos entrenadores cubanos, y veo a José Carlos Agramonte, que tuvimos unos momentos de gloria y seguimos momentos de gloria, ya que Dios nos permite seguir en eso. Recordando lo del 2010, Alfredo, la medalla de oro del equipo femenino y la medalla de oro del equipo masculino, donde Dominicana venció a dos fuertes de la dirigencia del balonmano. Nos fuimos los varones en las finales con Venezuela, dirigido por nuestro entrenador de ahora, Neninge, de los varones. Y por esa eminencia también Camilo, dirigiendo al equipo de Puerto Rico, una final. Alfredo, que solamente usted y yo no abrazamos. Oh, Dios mío. Y José Carlos, conjuntamente con Kim, que tuvieron esos centroamericanos de Mayagüez en la parte del arbitraje. Para nosotros es un placer, Alfredo, a nombre de nuestro presidente Miguel Rivera y el comité ejecutivo, la dirección técnica y nuestros entrenadores nacionales, tener esta oportunidad y de estar, esperamos de que pueda volver la Dominicana
y transmitirnos todo ese conocimiento. Y que Dios nos siga bendiciendo siempre y que Dios siga dándonos de lo que verdaderamente Él quiere. Volvemos a este lazo de esta pandemia, pero nos sentimos cada día más cerca porque ahora todos hemos estado más actualizados, nos estamos preparando más en la tecnología para poder acercarnos a las personas que verdaderamente nosotros queremos ver. A Júpiter y a Marcel, que son los pilares en la tecnología para que estos cursos puedan llegar a cada uno de nuestros entrenadores. De Espinosa, de Lisle, de Nije, que verdaderamente son de los que han estado, y otros entrenadores nacionales como Pablo Jacobo. Son tantos los que queremos mencionar y los entrenadores que se han integrado, que verdaderamente esta oportunidad que se nos está brindando no la desaproveché. Tendremos críticas, pero Dios es el único que premia. Es como decimos, trabajemos y que sea Dios que decida lo de nosotros. Alfredo, es un placer para mí y un placer para la federación tenerlo nuevamente con nosotros. Bendiciones. Muchas gracias, Félix. Bendición. Bien, señores, entonces a almorzar, buen provecho, a cumplir las tareas y continuamos mañana. Alfredo, feliz cena. Gracias. Estamos en cena. Marcel, muchas gracias. A buen tiempo a todos y que descansen. Hasta mañana.